Y nosotros vamos a continuar con el tema o con el catecismo. Oremos una vez más para que el Señor nos dirija en este tiempo. Dios nuestro, ahora suplico tu favor. Vamos a estar estudiando doctrinas a modo de preguntas y respuestas. Sé con nosotros, oh Señor, en este tiempo. Sé conmigo, Dios. Dame sabiduría y sencillez para hablar estas verdades que están a modo de preguntas y respuestas. Que tu gracia sea con nosotros y que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Comprender, Señor, la grandeza, la inmensidad de tu sabiduría y reconocer nuestra bajeza y humillarnos delante de ti, oh Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Estamos ahora en la pregunta 23. Pregunta 23. Leemos la pregunta todos juntos y leemos la respuesta todos juntos. Dice así: ¿dejó Dios que toda la humanidad pereciera en el estado de pecado y miseria? Respuesta: Dios, habiendo elegido a algunos para vida eterna, por su puro beneplácito desde toda la eternidad, hizo un pacto de gracia para librarlos del estado de pecado y miseria e introducirlos en un estado de salvación por medio de un redentor. Muy bien. Dice entonces la pregunta: después de que Adán y Eva pecaron, ¿dejó Dios que toda la humanidad pereciera en el estado de esta condición de pecado y de miseria? Pues sí, el Señor Dios Todopoderoso nos dejó a todos en una condición de pecado y de miseria, a todos los hombres. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, el Señor, nuestro Dios, nos dejó así después de que Adán y Eva rechazaron el pacto de salvación, o desobedecieron puntualmente el mandato que el Señor había establecido de que si no comían del árbol iban a vivir, pero si comían el día que de él comieran ciertamente iban a morir. Pero Dios, en su pura gracia y en su pura misericordia, ha elegido a algunos para vida eterna por su puro beneplácito desde toda la eternidad. Fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros entendemos esto. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor estableció un plan. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya había sido designado, ya había quedado establecido que Cristo iba a venir, iba a morir por los pecadores, para ser Él el Redentor, el medio que el Señor iba a usar para salvarnos, para librarnos de ese estado de pecado y miseria e introducirnos en un estado de salvación. Ahora, dice la siguiente pregunta y estos puntos que vamos a estar viendo es acerca de la condición de la raza humana. ¿Será recuperada una parte de la raza humana de las ruinas de la caída? Sí, ciertamente una parte de la raza humana. Ya sabemos que todos hemos pecado, pero el Señor ha dejado un remanente que será salvo. Un Israel espiritual que será salvo. Dice la Escritura que si el Señor no hubiera dejado ese remanente, nosotros seríamos como Sodoma, seríamos semejantes a Gomorra, estaríamos muertos completamente en una condición deplorable, pero el Señor escoge a un grupo y Él salva a ese grupo y lo lleva hasta el final. Que es lo que nos dice la segunda pregunta. ¿Está segura la salvación de este remanente? Por supuesto que sí. No es una salvación que se hace solamente durante un tiempo, no se hace solamente durante un momento
de nuestra vida y ya, no, sino que esta salvación es completamente segura. No va a cambiar, no va a fallar. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona estuvo en los caminos del Señor por un buen tiempo y luego simplemente se aparta? Bueno, la escritura en realidad es bastante amplia en este punto porque nos deja ver que estas personas en realidad nunca creyeron como debían de creer, nunca se arrepintieron, simplemente estuvieron por un poco de tiempo y luego se alejaron de la senda del Señor. Y tenemos muchos ejemplos en las escrituras. Demas fue uno de ellos, Alejandro también, Judas, el mismo Judas, y vemos por la escritura que se van amando más a este mundo, amando más a este mundo, pero los que el Señor ha salvado, aquellos que el Señor ha guardado, mis amados, llegaremos hasta el final, llegaremos hasta el final, porque el Señor ha puesto dice la escritura que Él pone el temor en nuestro corazón. Su temor es puesto en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Y por eso es que vamos a llegar hasta el final. Es por Él solamente, es por Él. Y gloria a Dios por Él. Si fuera por mí mismo, si fuera por nosotros mismos, mis amados, al poco tiempo nuestras fuerzas fallarían, nuestras fuerzas se desvanecerían. De hecho, hay un himno que dice: el brazo de los hombres, por ser débil, no es fiel. No es fiel, pero el Señor nos ha de llevar, dice, sí, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, serán dejados todos los demás para que perezcan en sus pecados. Dice, los demás fueron endurecidos. Los demás serán simplemente endurecidos y están en su senda de maldad y están en esa senda de maldad por voluntad, por voluntad. No es que una persona se va al infierno diciendo: es que yo quería creer en el Señor y yo creía en el Señor, pero el Señor no me salvó porque yo no era un elegido. No, esa persona que está rumbo al infierno es porque ama sus delitos y pecados, ama esa condición, desea quedarse así, no quiere creer en el Evangelio, no quiere creer en la vida eterna que es en Cristo Jesús. Serán dejados, dice Dios, serán dejados. Ahora, la otra pregunta debería ser: ¿es el decreto de Dios la causa que impulsa su ruina? ¿Es eso? ¿Es por causa del decreto que ellos se están yendo contra su fuerza? No, dice el autor de este libro, y se menciona en Santiago capítulo 1, versículo 15, no, porque la concupiscencia, ese deseo fuera de control, ese deseo desmedido, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que acabo de decir hace un momento es que estas personas no se están yendo al infierno contra su voluntad, se están yendo rumbo a la condenación porque realmente en su corazón solo hay de continuo, como dice en Génesis capítulo 6, en el corazón de ellos solo está de continuo ir hacia el mal. Nada más eso, solamente eso. Y mis amados, esto tiene que ser de mucho ánimo, de mucho regocijo para nosotros, porque nosotros éramos así. Nosotros éramos así. O sea, cuando usted y yo recordamos el Evangelio, cuando nosotros examinamos nuestra vida, nosotros tenemos que recordar una cosa: yo no iba en busca de Dios. Fue Dios el que me llamó, el que me trajo, el que me salvó. Mira, y un día les hablaba con mi esposa de ese texto, en Hechos, usted lee acerca de la conversión de Pablo. Y más adelante, Pablo viene y en el libro de Hechos, Pablo vuelve a contar su historia acerca de su salvación. Vuelve a dar su testimonio de salvación. Y le decía a mi esposa ese día, qué importante es que nosotros recordemos una y otra vez nuestro testimonio de salvación. La semana pasada, si no me equivoco, tenemos un candidato a membresía y él cuenta su testimonio, comenta cómo es que el Señor lo trajo. Miren, mis amados,
es bueno para nosotros recordar nuestro testimonio de conversión, porque en nuestro testimonio de conversión vemos que yo no hice nada, yo no quería, fue el Señor que trabajó en nuestro corazón, que trabajó en nuestros sentidos, que vino y despertó, que vino y te dijo a ti y a mí por nuestro nombre, estando en ese sepulcro ya olíamos mal y el Señor nos dijo, ven fuera. Y nosotros salimos, pero el Señor nos llamó. O sea, es la pura gracia del Señor la que nos salva y obviamente, y vemos, y otra vez, esto es para que recordemos, si el Señor no nos salva, jamás hubiéramos sido salvos nosotros por nosotros mismos. Ahora, vemos la segunda parte que vamos a ver ahora es el tema de la posición de los santos, aquellas personas que han sido salvas en el proceso, en el decreto de la elección. Dice, ¿son todos los santos objetos de la elección eterna? Por supuesto que sí. Obviamente todos aquellos que Él ha santificado, dice, si Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Todas las personas que Él ha escogido para salvación son llamados esos santos. Mira, tú y yo somos santos. Y puede que las personas digan, usted no parece un santo. Y es verdad, es verdad. Tenemos pecados en muchas formas, en muchas maneras, pero el Señor ya nos apartó, nos santificó. Mira, hay niveles de santificación. Hay niveles de santificación. Si tú puede que tengas ahora, hoy por hoy, un nivel de santificación mayor que el que tenías cuando empezaste. Cuando empezaste tu vida cristiana, tal vez no tenías el entendimiento de lo que entiendes ahora. Al principio de tu vida cristiana hacías cosas que hoy te das cuenta que dices, yo no debía haberlas hecho, pero estaba creciendo. Y muy probablemente en 10 años, y quiera Dios que así sea, tu nivel de santificación va a ser mayor, porque vas a entender por medio de la palabra y escudriñando la palabra cosas que hoy por hoy no estás viendo ni estás entendiendo. Recuerdo y hablaba con un hermano hace un tiempo atrás de que para nosotros el día del Señor tiene un sentido totalmente diferente ahora. Hace un tiempo atrás no veíamos el día del Señor con la grandeza que eso representa, con lo que esto implica. Ahora hemos crecido en ese conocimiento. Hay grados de santificación. Lo que no hay son grados de justificación. Tú has sido justificado de la misma manera que fue aquella persona justificada el día de ayer. Tú fuiste salvado, el mismo grado de justificación que tiene un nuevo creyente, la tiene una persona 20 años en el Evangelio. El Señor nos salvó y nos justificó y por esa justificación es que ahora somos llamados santos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo leemos la carta a los Corintios, sabemos que esa carta es una carta con fuertes exhortaciones. Una iglesia que tenía una división. Unos decían que eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros de Apolos, otros de Cristo. Habían problemas de inmoralidad. Habían problemas del entendimiento acerca de los dones. Habían problemas en la cena del Señor. Y Pablo les dice a los santos en Corinto. A los santos en Corinto. Obviamente a esta iglesia le faltaba crecer y madurar en muchas áreas, pero el Señor ya había hecho una obra. Ya había hecho una obra. Gloria a Dios por esa obra. Gloria a Dios por eso. Y dice, son elegidos todos los santos para felicidad como fin. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Obviamente, al entender nosotros el nivel, la magnitud de la gracia de Dios, no solamente hay felicidad, hay un gozo. Hay un regocijo. Por eso es que Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos. No importa la angustia que puede que estemos pasando, ya nosotros hemos sido perdonados. Ya nosotros hemos sido salvados. Hemos sido justificados. Y por eso es que Pablo toma el salmo cuando dice, bienaventurado es el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. Mira, qué dicha es que Dios ya no nos inculpe de pecado. No es que Dios no vio nuestros pecados, no, es que ya Dios ve a Cristo en nosotros, nuestro abogado para con el Padre. Dice, si alguno hubiera cometido pecado,
abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué gran gozo, qué gran gozo. Pero necesitas ver que para que Cristo, decía un predicador, para que Cristo sea dulce, el pecado debe ser amargo. El pecado debe ser amargo. Pero cuando vemos nuestro pecado amargo y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Caemos en la conclusión cuando vemos a Cristo, más gracias sean dadas a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de su Hijo. Hay definitivamente gran gozo. De hecho, hay un himno que dice, grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. El único y el mayor de los problemas que las personas sufren hoy por hoy no es la salud, no es la enfermedad, no es temas de enfermedad, no es un tema financiero, no es un tema del matrimonio, no es un tema de lo que sea. El problema más grande que sufren los hombres, los seres humanos, desde la caída de Adán, es el pecado. Es el pecado. Miren, mis amados, como yo lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a decir muchas veces más adelante, el pecado lo complica todo. El pecado lo complica todo. Pero cuando tú ves a Cristo, ves que el Señor Jesucristo ha resuelto todo en la cruz. Él es el gozo. Por eso es que hay felicidad. Ahora, dice, todos los santos han sido elegidos para santificación como el medio para dicho fin. Dice, según Tesalonicenses 2:13, os ha escogido para salvación mediante la santificación. Hay algo que tiene que quedarnos claro, yo sé que todos lo sabemos, pero hay que reforzar este conocimiento y sobre todo, mis amados, guarden esos versículos, si pueden, márquelos en sus Biblias. Y es el Señor nos ha salvado para santificación. Teniendo nuestro fruto, teniendo por fruto nuestro la santificación. ¿Cómo sé yo si realmente he sido salvado? Porque deseo ser santo. Porque deseo ser apartado del pecado. ¿Cómo sé que yo no he sido salvado? Porque el pecado me parece lo mismo. Yo no me veo tan malo. Yo no me veo tan terrible como dicen. Yo veo que soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Pero el cristiano se ve a sí mismo y dice, ay, todavía sigo batallando con este pecado, hoy hablé mal, hoy me irrité, hoy desconfié del Señor, hoy... Y ahí sigue, puede seguir la lista grandemente. Dios pone ese deseo en nosotros de ser santos. Los elegidos, todos los santificados, el Señor también les ha dado este medio, la santificación, la perseverancia en el Evangelio. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque persevero en los medios de la gracia, porque persevero en la santificación. ¿Y por qué persevero? Porque el Señor me ha salvado, porque el Señor me ha escogido, me ha guardado. Y obviamente todos los escogidos lo son en Cristo. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo. No hay otro camino, no hay otro camino. Mira, dijo alguien una vez, hay muchos caminos para llegar a Cristo. Y tú escuchas un testimonio de una manera como esa persona llegó a Cristo, la otra llegó a Cristo por otra situación, una enfermedad, un problema, el matrimonio, un conflicto familiar, lo que sea, y tú llegaste a Cristo, pero para ir a Dios solamente se puede por Cristo. Es el único medio, es el único medio. Decía otro predicador también que todos los caminos dirigen a Dios como juez, pero Cristo nos dirige o nos lleva a Dios como Padre, como Padre. Y también es que el número de los escogidos, y es cierto, el número de los que son escogidos de esta manera. Hay un número y ciertamente esto es solamente para que lo entendamos. No nos corresponde a nosotros saber cuántos son los escogidos. De hecho, hay cosas que son secretas para Dios, solo Dios las conoce. Pero es bueno saber que el Señor ha escogido y tiene un número. Dice, el Señor conoce a los que son suyos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Ahora, ¿hasta dónde se extiende el decreto de la elección?
Bueno, en un sentido comparativo, el decreto de la elección se extiende a unos pocos. Dice, son pocos los escogidos, pocos son escogidos. Mateo 22:14. Lo que tenemos que pensar en esto, en una ocasión, un hombre se acercó a Cristo y le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. ¿Recuerdan ese texto? Dice, Señor, son pocos los que se salvan. Posiblemente él ya había escuchado esta idea de que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y Cristo no le dice, sí, son pocos. No, no. Cristo le dice, vea por usted mismo. Dice, esfuércese por entrar por la puerta estrecha, por andar por ese camino angosto. El Señor Jesús no le dice, sí, son pocos. Y posiblemente tú no seas uno de esos. No, no. El Señor más bien insta y mueve a esta persona a que se esfuerce por entrar. Personas que piensan, no, es que Dios tiene que hacer algo en mí y yo mejor me espero aquí sentado hasta que Dios haga algo en mí. No, no, no. Esfuérzate por entrar. Esfuérzate por ser de esos a los que el Señor ha llamado, ha escogido, ha salvado. Haz todo lo que tengas que hacer. El Señor va a obrar en tu obrar. Esto realmente no es simplemente para que las personas digan, bueno, voy a esperar a que el Señor haga algo. No, más bien es un llamado, una exhortación a que busquen, a que se esfuercen, a que, dice la Escritura, que el reino de los cielos es solamente de los violentos los arrebatan. O sea, no se refiere a un asunto de entrar con violencia, se refiere a un asunto de un esfuerzo, de una tenacidad, de poner todo el esfuerzo y la intención en eso que es Cristo Jesús. Y vemos en las parábolas que un hombre encontró una perla de gran precio y dice que esa persona vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde se encontraba esa perla de gran precio, ese tesoro escondido. Y uno dice, esa persona se puso a calcular. No, no, dice, es que eso vale demasiado. Vale demasiado. Decía Charles Spurgeon, mis amados, cueste lo que cueste, vale lo que cuesta. Te lo voy a decir otra vez. Cueste lo que cueste, vale lo que cuesta. Nuestra alma, nuestra salvación, ese esfuerzo por no caer en esa condenación no tiene precio. Mira, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto podrías pagar por tu alma? ¿Cuánto pedirías por tu alma? Y el Señor extiende su gracia para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero realmente demanda que no nos quedemos con la idea, son pocos nada más, sino más bien veamos que el Señor extiende ese decreto de la elección. Algunos sí, pero de todas las naciones. Dice en Apocalipsis 5:9, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pablo en Corintios dice, mira, no hay distinción, judío, griego, el Señor es rico para con todos, para todo aquel que en él cree. En Romanos capítulo 10 dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Juan, eso es lo que viene diciendo en su evangelio. Dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. O sea, la puerta está abierta. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación no está limitada solamente a unos, en un sentido, a unos que hacen esto, aquello, otro. No, no, no. Está disponible para todos los hombres. Está disponible para todos los hombres. Tú no necesitas haber nacido en un hogar cristiano para poder ser creyente. Tú pudiste haber nacido en el peor de los hogares, en una totalmente disfuncional, en conflictos. Y el Señor dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hay salvación. Hay salvación. Vida eterna para todo aquel que en Él cree. Y mira,
y esto es lo maravilloso también, que es que el decreto de la elección se extiende a algunos de los más grandes pecadores. De los más grandes pecadores. Pablo dice que él era un instrumento escogido, le dice Dios en Hechos 9:15, se lo dice a Ananías, le dice, mira, instrumento escogido me es este. Y dice, pero Pablo dice, pero yo era el primero de los pecadores. O sea, Pablo fue uno de los perseguidores más grandes y acérrimos contra la iglesia y el Señor le salvó. O sea, que aquí no se trata de que tú hayas sido una persona moralmente buena durante un tiempo y por eso el Señor te salvó. No, no, no. No, no, no. De hecho, eso es lo que dijo el que estaba en la cruz del Calvario con Cristo y le decía al otro cuando le injuriaba, le dice, nosotros ciertamente estamos aquí mereciendo un castigo justo. Ningún mal ha hecho. Y le dijo, y se vuelve al Señor Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento ya estaba él siendo sentenciado a muerte. Ya le quedaban solamente minutos, horas para morir. Y el Señor se vuelve y le extiende su gracia. Esta salvación se extiende, esta elección se extiende a los más grandes pecadores. Se extiende, y como lo he venido diciendo, se extiende a todos los que están dispuestos a venir a Cristo. Dice Juan 6:37, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, mis amados, hay aspectos prácticos y es que esto es un estímulo para utilizar los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Como lo he dicho, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ahora, veamos rápidamente los decretos o las características, del decreto de la elección. Número 1, está fundado en la voluntad soberana de Dios. Dice Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y esto lo habla el Señor cuando está hablando acerca de Moisés y Faraón. Dice que Faraón lo endureció. Habla que endurece a Faraón. Y mira, Faraón fue un homicida. Faraón fue homicida. Y Moisés también. Moisés mató a un egipcio. Pero el Señor llama a Moisés y endurece a Faraón. El Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y ese decreto no está basado en absolutamente nada en la criatura. En Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes. Esto definitivamente es algo que nos humilla. Nos humilla. ¿Es secreto el decreto de la elección? Sí, sí. Sabemos, y esto lo voy a decir en el sermón, pero sabemos que Dios ha escogido a algunos para salvación. Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo que no sabemos es por qué Dios escogió a los que escogió. Pablo dice, por el puro afecto de su voluntad. Es llamado también el misterio de su voluntad. Cuando tú te ves a ti mismo, analiza por un momento, ¿por qué Dios me escogió a mí? Hay gente que cuestiona, ¿por qué es que Dios escoge a algunos? No, ¿por qué me escogió a mí? Por el puro afecto de su voluntad. Eso está secreto para nosotros. Es completamente secreto, pero es firme e irrevocable. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Vemos también la obra de Cristo y el Padre en el decreto de la elección, porque Dios ejerce toda gracia especial por medio de Cristo. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ambos tuvieron un compromiso mutuo, tanto el Padre como el Hijo. Dice, habrá consejo de paz entre ellos dos, según Zacarías 6:13. Y dice que fueron hechas todas estas obras y decretos fueron hechas principalmente a Cristo, todas las promesas del pacto. Sí, por eso se les llama las fieles misericordias mostradas a David.
¿Le fueron exigidas a Cristo todas las condiciones del pacto? Sí. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era necesario que el justo muriera por los injustos para que los injustos fuéramos justificados y pudiéramos estar delante del Padre. Y Cristo asumió de manera voluntaria la obra de nuestra redención. Y esto es maravilloso. El Señor Jesús dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7. Y es verdad que Él en determinado momento vemos en la Escritura la humanidad reflejada cuando dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y de hecho en un momento también dijo: para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para traer salvación y vida eterna por medio de mi muerte. Y el Padre se involucró para que se cumpliera la misión del Hijo. Dice en Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y él quedará satisfecho. La obra de Cristo satisface todas las demandas de Dios, de justicia, de juicio, y también encontramos misericordia y bondad. Son dados a Cristo los santos en el pacto, dice en Juan 17: tuyos eran y me los diste. Fueron entregados a Cristo para que los redimiera, porque dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Estábamos bajo la ley y el Señor nos redimió. Fuimos entregados a Él para que nos llame. Aquellos, dice, también debo traer. El Señor nos ha llamado y Él ha venido en rescate por nosotros. Fueron entregados a Él para que los preserve. Como le dije al principio, somos preservados. Dice: sí, a los que me diste, yo los guardé. Mira, tú y yo perseveramos porque el Señor nos guarda. Cristo Jesús nos está guardando. Cristo Jesús nos ha guardado. Él intercede por nosotros delante del Padre. Está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Si tú no te has ido es porque Cristo te está guardando. Si tú no has claudicado, no has abandonado todo en medio de angustias y tiempos de mucha confusión, el Señor te ha guardado. Es Cristo Jesús. A los que me diste, yo los guardé. Dice: fueron entregados a Él para que finalmente los glorifique. Sí, le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. ¿Y se cumplirá ciertamente todo esto? Por supuesto que sí. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Podríamos ser salvos entonces por medio del primer pacto, de guardar la ley fielmente, de cumplirla. No, dice Gálatas 3:21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si tú puedes ser salvo por las obras de la ley, entonces Cristo no es necesario en esto. Y realmente no podemos. Es el nuevo pacto, entonces, un privilegio. Son buenas nuevas de gran gozo. Encontramos el nuevo pacto, es llamado también un mejor pacto. No es que el anterior sea un mal pacto, sino era bueno. El antiguo pacto era un buen pacto, pero este es mejor. Está en Cristo. Y nosotros, mis amados, debemos aceptarlo como tal. No hay que hacer modificaciones ni añadiduras. Dice: toda nuestra salvación y todo nuestro deseo se encuentra en este nuevo pacto. No necesitamos más nada. Por eso es necesario que te veas a ti mismo en esa condición pecaminosa, puedas ver a Cristo, encontrar en Él entonces salvación y vida eterna. Acéptalo así como es, sin hacer ningún cambio de ningún tipo. El Señor promete vida eterna si tú vas a Él en arrepentimiento y fe. Y así vamos a quedar con la pregunta 23.
y vamos a pasar al tiempo del receso y a las 10:30 empezamos nuestro tiempo